Para iniciar, quiero contarles que hace unos días escuché una anécdota de un padre de gemelos, de dos varoncitos. Una mañana el padre pues entró a la habitación de los gemelos y resulta que uno de ellos lo encontró llorando así, pero desconsolado, el niño. Y mientras el otro estaba dormido tranquilamente. Y el padre le preguntó a su hijo que qué le pasaba. Y él respondió: papá, es que hoy es mi cumpleaños. El papá le dijo: sí, mi amor, está cumpliendo 4 años, ¿no te parece maravilloso? Y el niño dijo: papá, es que yo creí que cuando cumpliera 4 yo ya iba a ser grande. Entonces él estaba triste porque estaba chiquito todavía. Y en esta sencilla anécdota nos ilustra cómo una situación puede ser abordada de dos maneras. Un chiquito tenía unas expectativas que estaban irreales y el otro pues estaba tranquilo con sus 4 años y dormido plácidamente. Y estas dos actitudes tenían dos resultados distintos. Y esto lo podemos ver todos los días. Yo no sé si ustedes, bueno, creo que sí, lo han notado. Hace calor y entonces hay queja del calor. Ahorita hace frío y entonces que no, que mucho frío. Y total que siempre hay algo de que quejarse y una actitud no agradecimiento, sino de tal vez de queja en general. Resulta que leyendo en el libro de Números me encontré con esa misma situación, la cual deseo que hoy nos pueda servir para evaluar cuál es nuestra actitud y hacer las correcciones que sean necesarias. Para ponerles en contexto esta historia, comentarles que el Señor estaba guiando a su pueblo, a los israelitas, por el desierto hacia la tierra prometida, después de haberlos librado de la esclavitud ahí en Egipto, por medio de grandes maravillas, señales, milagros, que para nombrar algunos y tenerlos en mente para esta enseñanza, en primer lugar, él preparó a Moisés de una manera extraordinaria y llegó a ser el líder más destacado del pueblo de Israel. También en el momento de estar liberando a su pueblo, él envió 10 plagas terribles a Egipto, demostrando su gran poder y su soberanía sobre toda la tierra. También cuando ya el pueblo iba saliendo, separó las aguas del Mar Rojo y creó un camino en seco para que el pueblo pudiera cruzarlo de manera segura. Su presencia se manifestaba en una columna de nube durante el día y luego también en la noche se convertía en una columna de fuego, de tal manera que durante el día ellos tenían sombra y tenían también una guía, y por la noche tenían luz y tenían calor. Pensemos que en el desierto pues hace frío durante la noche y durante el día es un sol inclemente. Así que el Señor manifestaba su cuidado al pueblo y eso era de testimonio no solo para ellos, sino que para los demás pueblos alrededor. También en ese tiempo Él envió el maná, que era un alimento que los israelitas no tenían ni que cosechar, más que salir fuera de su casa, recogerlo, prepararlo al gusto como ellos quisieran y comerlo. Hizo brotar agua de la roca, otra cosa más. Y bueno, así podríamos seguir contando y contando las grandes maravillas que el Señor hizo iba conduciendo a su pueblo hacia esa tierra prometida. El punto es que todo el pueblo fue testigo y fue beneficiario de cada uno de los milagros que el Señor hizo a su favor. Luego de un tiempo, caminando, llegan a la frontera de la tierra prometida, a punto de entrar, y el Señor envía unas personas para que vayan a explorar. Y con eso quiero que me acompañen a leer en el libro de Números. Vamos a estar en el capítulo 13, versos 25 al 27, y utilizando la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión. Dice así: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. Y fueron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Y este fue el informe que dieron a Moisés.
Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Una pausa ahí, los frutos eran tan sorprendentes y de tal tamaño que en un racimo de uvas tuvieron que cortarlo, ponerlo sobre un palo y cargarlo entre dos personas. Un solo racimo, así que eran frutos enormes y sorprendentes. Y si ven hasta este punto, todo va bien, ¿verdad? Es un informe de lo que de lo que se encontró y comprobando el hecho de lo que el Señor había dicho, que era una tierra donde fluye la leche y la miel y la abundancia. Pero en los siguientes versos, del 28 al 29, el informe va a tomar otro rumbo y dice así. Números capítulo 13, 28 y 29. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Vamos a saltar a los versos 30 y 31 y vamos a leer aquí dos actitudes diferentes en el informe. Verso 30 dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y le decía, vamos enseguida a tomar la tierra, le dijo, de seguro que podemos conquistarla. Verso 31, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros, fue lo que dijeron. En el verso 32 dice así, entonces los otros 10 comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos, como que podían leer la mente, ¿verdad?, de los demás, porque según ellos así los miraban. El tema es que la situación fue empeorando, al punto que en el capítulo 14, en los versos 1 al 4 leemos. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Se imaginan el martirio, ¿verdad? De escuchar a todos llorando. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Ay, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Ellos se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Imagínense lo que estaban diciendo, que el Señor los llevaba a morir. A nuestras esposas y a nuestros hijos se los van a llevar como un botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos y decían, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Es increíble ver que estas personas estuvieran pensando eso. Si en Egipto eran esclavos, los trataban mal, los golpeaban, no podían tener un día de tranquilidad, un día de descanso. Fueron 400 largos años de esclavitud. Y ahorita, cuando van a explorar esa tierra que el Señor les ha demostrado grandes proezas para llevarlos hasta ese punto, empiezan a temblar y empiezan a quejarse y a llorar y a querer regresar. Nada parecido con nosotros, ¿verdad? No, la realidad es diferente, yo lo sé. Sigamos adelante. Vemos que la mayoría del pueblo adoptó una actitud negativa y empezaron a quejarse contra el Señor. Pronto olvidaron aquellas señales milagrosas y sus temores crecieron al punto de cuestionar las motivaciones del Señor.
diciendo que quería era matarlos. Sin embargo, dos personas tuvieron una actitud diferente y lo vamos a leer en este capítulo 14 en los versos 5 y 9, que dice así: Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Al leer estos versos quiero destacar que Josué y Caleb y el resto del pueblo estaban en las mismas circunstancias. Habían sido testigos de las mismas señales, fueron a explorar la misma tierra, vieron los mismos gigantes, conocían las incomparables promesas del Señor, tenían la misma información. Sin embargo, ellos dos tenían una actitud distinta al resto. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Está en factores externos o está dentro de cada uno de nosotros? Josué y Caleb comparaban los desafíos de conquistar la tierra versus todo lo que conocían del Señor. En cambio, los demás dejaron al Señor fuera de la ecuación y se veían solamente con sus pocas fuerzas enfrentando a los gigantes. Con razón se veían como saltamontes. En cambio, Josué y Caleb decían: no, nuestro Dios es más poderoso que ellos y los puede vencer. Josué y Caleb demostraron admiración, respeto, adoración hacia el Señor. Ellos estaban convencidos que con el Señor podían conquistar la tierra que Él les había prometido, que sus palabras eran ciertas y que Él sabía cómo lo iba a lograr. Tenían una confianza, digámoslo así, ciega, pero ya tenían un buen respaldo de todo lo que habían visto anteriormente. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos confiando en el Señor? ¿Le creemos cuando Él nos dice que tiene un buen plan? Como leíamos en la introducción, leo ese versículo en Jeremías, que Él ha dicho que tiene buenos planes para nosotros. Y damos pasos de fe en la dirección de ese plan cuando Él señala por dónde, o nos estamos quejando constantemente. Es importante para nosotros que su nombre sea exaltado, sea glorificado, aún mostrando nuestras debilidades. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo estamos? Vamos a leer cómo fue el resultado de esas dos actitudes, cómo la vio el Señor y cómo quedó plasmado en la historia. En Números 14, en los versos 20 al 23 dice: Entonces el Señor le dijo esto a Moisés: los perdonaré como me lo pides. Pues Moisés estuvo intercediendo por el pueblo porque el Señor quería destruirlos. Verso 21 dice: pero tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén lo verá. Si ven, es trágico lo que está pasando aquí. Lo que el Señor está diciendo son palabras fuertes, son duras. El pueblo perdió la bendición por su mala actitud e incredulidad de corazón.
El Señor se sintió desdeñado, se sintió ignorado y respetado. Ellos escogieron escuchar la voz del temor y rehusaron escuchar la voz del Señor. Devaluaron esos milagros. No los pusieron al nivel que tenían. Se olvidaron que el Señor es un Dios vivo y que así como les había ayudado a salir de Egipto, les iba a ayudar para conquistar la tierra. Ellos totalmente perdieron por una mala actitud, por no poner atención, por no cuidar de sus palabras y de lo que había en su corazón. Y ahí no termina todo. Lastimosamente todo el pueblo tuvo que volver, regresar y vagar por el desierto 40 años. El Señor los castigó con 1 año por cada uno de los días que habían ido a explorar la tierra. Es un tiempo larguísimo. En ese tiempo murieron todos. Todos excepto 2 personas. Y lo vamos a leer ahora. En Números 14:24 dice así: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Y a mí me llamaba mucho la atención eso porque pensaba, el Señor tenía una porción de tierra para cada uno de esos israelitas. Les correspondía una porción y la perdieron. Luego dice en el verso 30, no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Esto es el resto del pueblo, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esto es sorprendente. El Señor hace una distinción con estas 2 personas, estos 2 varones, y se encarga de darles vida, vigor, salud, lo necesario para que ellos puedan resistir esos 40 años y llegar al momento de poder recibir esa herencia prometida. Y pasaron todos esos años en el desierto, pero ellos no murieron. El Señor conoce el corazón. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque Él está vivo y Él puede ver más allá de lo que es la fachada de nosotros mismos. Él sabe si estamos creyéndole, Él conoce qué es lo que tenemos allá en lo oculto de nuestro ser, de nuestra mente. Y Él sabe también cómo ponernos en situaciones que van a demostrar cuál es nuestra actitud. Va a salir a la luz y va a demostrar cuál es la verdad de lo que nosotros creemos y confiamos. Así que tomemos ejemplo, seamos sabios, pidamos la ayuda al Señor para corregir nuestras actitudes, de tal manera que nada se interponga entre esos buenos planes que el Señor tiene y nosotros, sino que podamos, como estos 2 varones, conquistar esos buenos planes que el Señor tiene. Para finalizar, quiero leerles el momento donde se cumple esta promesa en la vida de Caleb. Y está en el libro de Josué, en el verso 14, capítulo 14, verso 6, dice así: una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Verso 10. Ahora, como puedes ver, en estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió.
Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos ahí a los descendientes de Anak, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, decía Caleb, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Vemos que su actitud no cambió en esos 45 años. Era el mismo, seguía creyendo, seguía entusiasmado, estaba confiado de que si el Señor iba con él iba a vencer a sus gigantes. Y así lo hizo. Conquistó la tierra, disfrutó la posesión que el Señor le había dado y los hijos de él también, y fue de gran bendición para todas las generaciones. Entonces, esta tarde, el reto para hoy es un reto que es sencillo pero profundo, y es que hagamos un examen de nuestras actitudes para que con la ayuda del Señor podamos corregir lo que está fuera de orden y colocarnos en esa posición correcta para alcanzar y ver cumplir el buen propósito del Señor en nuestras vidas. No nos dejemos engañar, no dejemos escapar esas promesas hermosas que Él tiene, sino que revisemos, pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón, que Él nos muestre para que podamos corregir con su ayuda y entonces podamos tener esta actitud de Josué y Caleb para conquistar lo que el Señor ha destinado para cada uno. Gracias por su atención y bendiciones a todos.